Bueno, pues bienvenidos a todos a la cuarta y última parte de la 17ª edición de este Fórum de Contactología. Queremos agradecer el esfuerzo de los patrocinadores de este evento, es decir, las empresas de lente de contacto y productos para su mantenimiento. Os agradecemos a vosotros, las empresas, que os unáis para proporcionarnos esta formación continuada de temas relevantes y de máxima actualidad que fomentan el desarrollo de nuestra profesión, que tanto nos gusta. Muchísimas gracias a Alcon, Avizor, Conóptica, Coopervision, Eurolent, Johnson & Johnson, Markenovi, Menicon y Servillence. Muchísimas gracias por uniros para darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias también a todos, a aquellos que me votasteis en la charla que di hace 2 años, en Pasos para evitar el abandono de lentes de contacto, que fue presencial. Y ya sabéis que mi misión como moderadora es acompañaros en la charla de hoy y recoger y trasladar vuestras preguntas, que vais a poder hacer a través de preguntas y respuestas de esta plataforma, lo podéis ver. También las podéis hacer a través del chat, pero si queréis hacerlo a través de preguntas y respuestas. Os invito a todos a participar y os pido un favor, ya sabéis, intentad hacer las preguntas conforme os vayan surgiendo las dudas para que a mí me dé tiempo a poder ordenar esas preguntas y si es posible, transcribirlas. Bueno, esta es la cuarta y última charla. Os animo a todos, si no habéis visto la primera, la segunda y la tercera, que eran actualidad y guías en el manejo de la miopía por el doctor César Villa, ¿por qué unas ópticas venden y otras no?, de Luis Lara, y la última de hace 10 días más o menos, que fue también, como sabéis, muy emotiva y muy motivante, Si no lo veo no lo creo, de María Petit, y Visión Vital de Sergio de la Mate. Si no las habéis visto, en forumcontactología.com las podéis visualizar. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy. El día de hoy vamos a tener el placer, el enorme placer, de escuchar al doctor Eduard Carmona. Eduard, está especializado en salud y enfermedad ocular, en enfermedad de la superficie ocular y adaptación de lentes de contacto especiales. Es fellow de la Sociedad Americana de Lentes Esclerales de Estados Unidos y máster en contactología. Es un apasionado de la investigación científica en pacientes con baja visión después de cirugía ocular. Es profesor de contactología y tratamiento de la superficie ocular a residentes de oftalmología. Es conferenciante, por supuesto, y ha publicado numerosos artículos científicos en diferentes revistas, tanto nacionales como internacionales. Y hoy nos va a deleitar con la charla Lentes de contacto multifocales y ojo seco, tabú o realidad. Bueno, para que sepáis todos, para encauzar un poco el tema, en el mundo hay ahora mismo más de 2.850 millones de personas mayores de 40 años. Es decir, viene ese silver tsunami. Si nos centramos un poco en España, hablamos de que el 60% de la población española es mayor de 40 años, es decir, hablamos de unos 26 millones de personas. Y la edad media, que hace unos años era 43 años, la edad media va aumentando. Es decir, en el 2030 tendremos que la edad media en España será de 50 años y en el 2050 se estima que será de unos 55 años. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que ahora mismo, en la franja de edad entre 40 y 65 años, tenemos a unos 17 millones de personas. Por lo tanto, tenemos 17 millones de personas que son potenciales usuarios de lentes de contacto multifocales. Así que es el segmento de crecimiento más grande. Y es más, en menos de 5 años tendremos 11 millones más de nuevos presbitas en España. Así que esto va en aumento. Así que en vez de sacar el problema, vamos a sacar esa oportunidad. Por otra parte, tenemos el ojo seco, que sabéis que como factores de riesgo tenemos los no modificables, como es ser mujer, la edad, enfermedades sistémicas como la diabetes o el hipotiroidismo o fármacos, y factores más modificables como es el consumo de tabaco, el uso en visión próxima, las lentes de contacto o aires acondicionados, calefacción, etcétera, etcétera. Así que sin más, la charla de hoy, o la conferencia de hoy, va a tratar sobre la actualidad de los conocimientos sobre ojo seco y presbicia y, por otra parte, nos va a proporcionar el doctor una guía de cómo manejar clínicamente a estos pacientes.
Así que no me entretengo más y damos paso a lo realmente importante. Así que cuando quieras, Eduard, empezamos. Eduard, ¿te escuchamos? Muy buenos días. Genial. Y bueno, para nosotros buenos días por acá, buenas noches por allá. Así que, primero, antes que todo, déjeme darle las gracias por la invitación. Es para mí, hace pocos minutos hablábamos que de repente uno siempre siente como un susto, un pequeño sustito en el estómago, pero yo pienso que hoy me ha invadido más la emoción de poder estar aquí con ustedes y estar por primera vez acá en Europa, poder dictar esta conferencia y dictar lo que a uno le apasiona mucho, que es esta hermosa profesión. Y antes que todo, antes de hablar de este tema tan apasionante como son los lentes multifocales, el ojo seco, déjame decirles que tienen la mejor profesión de este mundo. Sí, escúchame bien, la mejor profesión las tenemos nosotros. Pienso que una profesión más bonita, más innovadora y que va creciendo a pasos agigantados es esta hermosa profesión de la optometría. Así que escogieron bien, doctores, creo que no hay sin igual en esto. Y bueno, hablando más del tema, creo que me hicieron Teima creo que me dio unos muy buenos tips antes de empezar. Y déjame decirle que tenemos muchos pacientes, así que con lo que nos acaba de decir Teima, creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer en este tiempo. O sea, así que creo que a medida que va pasando el tiempo, más trabajo vamos a tener. Creo que vamos a tener que clonarnos a veces para poder ver toda esa cantidad de pacientes. Imagínense 17 millones de personas o 17 pacientes que podamos ser tentativos a adaptarles lentes de contacto. Creo que no solo ahí nos va a hacer mucho trabajo, mucha investigación, mucho que aprender, así que bueno, os invito a que nos sigan este tema tan apasionante como son los lentes multifocales y el ojo seco. Bien, como bien comentamos y comento el tema, prácticamente a medida que se va pasando el tiempo, a medida que vamos creciendo en edad y en todo el mundo, demográficamente las sociedades occidentales prácticamente han cambiado mucho y prácticamente las personas van aumentando en edad y esta población cada vez se hace más grande, o sea, cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes, ¿ok? Y esto nos puede ayudar muchísimo a lo que son esos desafíos que podemos tener a futuro para la adaptación de lentes de contacto multifocales, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que prácticamente este es un nicho, ¿ok? Que todavía se discute mucho. No sé si de repente, y doctores, díganme si no tengo la razón, de repente me pueden dar la razón después que terminemos la conferencia, pero hay pacientes que dicen, no, pero es que yo usé ese lente y no me sirvió, lo usé hace 5 o 10 años, no me acostumbro, no me adapto. Un doctor o un especialista me dijo, mejor un monovisión, un lente para lejos, un lente para cerca. Díganme si eso no le sucede a diario, ¿bien? Entonces, todo esto va ido cambiando o va cambiando en el transcurso del tiempo. Y muchas de las casas comerciales que el día de hoy nos están ayudando a poderles llevar toda esta información a cada uno de ustedes, nos ha ayudado, nos ha avalado dándonos cada vez mayor tecnología, mejores diseños, mejores materiales. O sea, nos han ayudado, ha sido nuestro aliado en nuestra consulta, en nuestra oficina, para poder ayudar a ese tipo de pacientes que lamentablemente después que pasamos los 40 años de edad, se empieza a emborronar esa visión de cerca y empezamos a tener ciertos problemas en cuanto a poder manejar y poder visualizar bien esas letritas, esas pequeños detalles de cerca, ¿sí? Entonces, vamos a dejar que no sea un nicho, sea un tabú y vamos a llevarlo a la realidad. Vamos a hacer que ese tipo de pacientes podamos llevarle lo mejor a sus ojos y aunado de eso, porque prácticamente muchas de las enfermedades oculares no solamente vienen solas, siempre vienen, yo siempre digo que vienen acompañados de un primo, vienen con una persona al lado y siempre vienen de repente con ojo seco, vienen con algún tipo de problema. Bien, vamos a hablar un poquitito más acerca de eso, bien. Hay muchos artículos que nos hablan sobre personalizar los lentes de contacto multifocales blandas, ya que esto nos ayuda a manejar mucho más la anatomía, la fisiología de cada ojo. Recordemos que cada ojo es único. Ojo derecho es muy distinto a ojo izquierdo y tiene ciertas características tanto asimétricas como también funcionales, como también fisiológicas, las cuales debemos incluso manejar de maneras distintas, ¿bien? Pero todo este uso de lentes de contacto multifocales ha traído como una cascada de disconfort, de desuso del lente de contacto, porque no ha ayudado a poder calar o poder
llevar todas se quiere decir, todos aquellos beneficios que aporta un lente multifocal o un lente de contacto multifocal a hallarlos en la vida diaria. Prácticamente la persona dice, no, pero es que me ayuda de lejos, pero no me mejora de cerca, o me ayuda de cerca, pero no me mejora de lejos. Me produce una visión doble, me produce una visión de que estuviera como un fantasma detrás de las letras, o detrás de las cosas, de las formas, de los detalles que estoy haciendo, ¿bien? Entonces, muchos artículos nos hablan sobre hacer un lente individualizado, un lente personalizado, lo más parecido a esa anatomía, lo más parecido a esa fisiología ocular. Y eso es lo que tenemos que hacer que nuestro lente se haga o se manufacture o se fabrique ya con ciertas condiciones, las cuales viene aunado no solamente la geometría del lente, sino el material, los porcentajes de deshidratación de los lentes, cómo son esos módulos de elasticidades, cómo son los módulos de Young, módulos de resistencia, cómo son esos coeficientes de fricciones. Nosotros como especialistas debemos abordar no solamente a los pacientes de lentes de contacto en general, sino todos nuestros pacientes, tanto de lentes de contacto como pacientes integrales que vienen a consulta, hacerle un examen muy, muy integral para poder verificar exactamente dónde se va a posicionar ese lente. Porque a veces nos gusta adaptar lentes de contacto, ¿sí? Es apasionante, a mí me encanta, que yo creo que yo diría que nací para adaptar lentes de contacto, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos como especialistas cómo está esa superficie ocular donde vamos a colocarse el lente de contacto, doctores, créanme que eso viene siendo nuestro, si se quiere decir, nuestro divorcio al momento de crear una biocompatibilidad del lente de contacto con superficie ocular. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta, antes de adaptar cualquier tipo de lente de contacto, tener esa biocompatibilidad de diseño, de lente, geometría, de material, de porcentaje de agua, coeficiente de fricción, con la superficie que vamos a tratar. Bien, sondeando un poco más sobre todos los lentes de contacto que vinieron a retomar o que vinieron a encajar para la adaptación de lentes para pacientes que tengan dificultad para ver de cerca, como la famosa presbicia. Bien, se introdujeron al mercado, al gremio, lentes de contacto con diseños bifocales, con alternancia, concéntricos, los cuales pudieran tener sus centros ópticos de lejos, de cerca. Ya empiezan a abarcar o empiezan a hablarse más sobre los lentes multifocales, con afericidades, también con centros ópticos de cerca, de lejos, pero ya añadiendo más curvaturas, añadiendo más zonas, tanto zonas intermedias, las cuales nos pueden ayudar a poder manejar la visión intermedia, sobre todo hoy en día que estamos con esto de la pandemia, poder manejar esas computadoras. Pero es que estamos en casa, la mayoría estamos en casa y nuestro trabajo prácticamente viene siendo de cerca e intermedio. ¿Bien? Entonces, este tipo de diseño nos ayuda a tener una mayor desenvolvimiento en cuanto al trabajo o funcionabilidad vamos a tener en distintas distancias, tanto lejanas, intermedias como cercanas. Bien. Entonces, un pequeño indagando un poco más las arcas de la contactología antigua, que fue lo que se empezó a usar y que se está usando hoy en día. Bien, la compensación de las presbicias prácticamente con lentes multifocales han demostrado un desafío constante en la adaptación de lentes de contacto. Bien, ha sido prácticamente, como lo habíamos comentado al principio, será un tabú, un hecho o una realidad que realmente existe un lente de contacto multifocal, un lente tan pequeño que puedan caber todas esas zonas que yo necesito ver o que necesito yo tener mi día a día. Bueno, para eso existen tecnologías, lentes que han sido diseñados para cada función que podamos desarrollar, cada tipo de trabajo que podamos desarrollar. Diseños como IDOF, que ha evolucionado no solamente la parte de lentes de contacto especializados, sino también la parte de lentes intraoculares multifocales. Entonces, cada vez son más las compañías que se suman a este nicho que prácticamente no que ha sido abandonado, pero es un nicho que no ha sido tan prominente, tan exacerbado, de una magnitud tan grande como ha sido de repente un lente de geometría esférica, una lente tórica. Prácticamente siempre ha habido un pequeño recelo, siempre ha habido un pequeño rechazo al lente multifocal. Bien, yo pienso que el lente multifocal es un nicho que nos va a generar muchísima satisfacción en nuestro consultorio porque son pacientes que lamentablemente no han sido tratados con lo mejor, de repente no han sido tratados con la nueva tecnología o no nos hemos abocado a buscarle realmente la solución a ese tipo de pacientes, porque soluciones tenemos. Hoy en día, como les dije anteriormente, nuestros amigos, nuestros aliados, nuestras casas comerciales
nos han ayudado con materiales, diseños, los cuales nos pueden ayudar a este tipo de tratamiento, nos pueden ayudar a poderle mejorar y cambiarle la vida a este tipo de pacientes. Bien, prácticamente cuando hablamos de lentes multifocales, no solamente, doctores, no creo que lo vean y no deberíamos verlos en el punto de vista que mejoró de lejos, mejoró de cerca. Ya prácticamente aquí se empiezan a involucrar muchas características, muchos adjetivos calificativos, muchos nombres, ¿ok? Como aberraciones, aberraciones esféricas, aberraciones de bajo orden. Aquí prácticamente nosotros tenemos que contemplar el ojo como un mecanismo óptico 100% funcional, 100% activo a cualquier detalle que se pueda visualizar en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque un lente descentrado, un lente que de repente no tenga la zona óptica apropiada, con un tamaño pupilar específico, puede crear cierto deterioro en cuanto a la visión. Deterioro en cuanto a que coloquemos nuestro lente de contacto, la visión o la calidad de visión tiende a disminuir. Aquí prácticamente no podemos tomar en cuenta no solamente la agudeza visual de 20/20, que el paciente logre ver, tener una buena agudeza visual, sino que también aquí se fomenta o prácticamente viene a quedarse, a anclarse lo que es la calidad óptica. ¿Cómo está esa calidad óptica? Prácticamente la calidad óptica no la tomamos en cuenta el día a día, porque prácticamente nosotros a veces nos afianzamos en tener una muy buena cantidad de visión, pero aquí también tenemos que tomar en cuenta la calidad de visión. ¿Qué pasa con esas zonas del lente de contacto, las cuales me pueden ayudar a que, bueno, puedo tener una buena agudeza visual, pero la calidad óptica no es muy buena? Entonces el paciente logra ver esas letras a distancia, pero no con una calidad, con un contraste en específico. Entonces, aquí es donde vienen las longitudes de aberraciones que puede ocasionar ese tipo de lentes de contacto. Acuérdense que el descentramiento de un lente no bien adaptado a nuestra superficie, a nuestra forma de nuestra córnea, puede llevar a un fracaso seguro, un divorcio seguro, ¿bien? Lentes que prácticamente podemos manejarlos dependiendo su función que necesita tener a diario en cuanto a visión de lejos, visión de cerca. Ya que nosotros podemos manejar ese tipo de paciente si queremos mejorar un poco más su visión de cerca, su visión intermedia, o paciente que de repente necesite ver a lo lejos, mejorarle esa visión. Ya hay diseños que podemos manejar en cuanto a las visiones concéntricas, tanto de lejos como de cerca. No sé si nos vamos más a las arcas de la optometría un poco más antiguas. Recuerden que cuando empezaron a salir los lentes multifocales, hablamos de lentes oftálmicas multifocales, habían diseños, o sea, habían pocos diseños en esa época que empezamos a adaptar lentes multifocales oftálmicas, que eran con una visión muy buena de lejos, pero con una visión no muy buena de cerca, o viceversa, muy buena de cerca, pero no muy buena de lejos. Entonces, prácticamente las casas comerciales empezaron a ayudar a que los recorridos fueran mucho más amplios, las visiones sean mucho más integrales en cuanto a una buena agudeza visual tanto de lejos como de cerca e intermedia. Así nosotros podemos manejar también los diseños de los lentes de contacto hoy en día, ¿bien? Esas aberraciones o esos efectos que puedan causar los diseños multifocales en cuanto a sus visiones, podemos minimizarlas, ¿ok? Entonces nos ayuda justamente a tener una buena, si se quiere decir, escoger el mejor diseño para ese tipo de pacientes. Hay algo que es súper importante y muchas de las bibliografías vamos a irnos más a un escalón mucho más elevado. Vamos a la evidencia científica. La evidencia científica nos habla que el desarrollo, la manipulación o la actuación de este tipo de diseño, de geometrías de lentes de contacto, el topógrafo es una herramienta esencial para el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque prácticamente hay artículos que nos hablan, que dicen, bueno, pero un queratómetro nos puede ayudar. Sí, pero un queratómetro nos mide apenas 3 a 4 milímetros centrales. Acuérdate que el lente de contacto blando va a abarcar mucho más tejido para poderse posicionar de la mejor manera y por ende ver exactamente cómo el lente se pudiera comportar a futuro. Entonces, una medición topográfica nos va a ayudar, nos va a dar mayor cantidad cuantitativa y también cualitativa, cómo se va a comportar ese lente a futuro, ¿bien? Incluso podemos medir incluso topografías, a ver si mi lente de contacto multifocal quedó centrado, está desplazado. Un análisis topográfico es de suma importancia y relevante para poder verificar exactamente si esa geometría ahí está bien adaptada a la superficie de nuestro ojo. Prácticamente como podemos ver acá,
podemos tener pequeños desplazamientos temporales de las zonas ópticas. Una de los famosos, nosotros los llamamos, o a mis alumnos les comento mucho, le llamamos las perlas de la contactología. Estas pequeñas perlitas de la contactología es lo que nos va a dar el éxito a nuestros pacientes. Entonces, hacerle una topografía pre y post a nuestros pacientes de lentes de contacto multifocales nos va a ayudar mucho a poder desempeñar o a poder visualizar exactamente cómo es el comportamiento de ese lente en ese momento y a futuro, porque podamos ver el desplazamiento a las zonas ópticas si están superiores, prácticamente casi siempre vemos que están infratemporales. Entonces esa relación de lente y superficie o lente y córnea nos va a ayudar muchísimo una topografía corneal. Acuérdense que ahorita los topógrafos de última tecnología nos ha ayudado a cada vez tener mayor medición en cuanto a tener mayor lectura topográfica. Ya prácticamente no estamos leyendo los 7, 8 milímetros, ya estamos 9, 11, 10, 13 milímetros, ya prácticamente estamos leyendo esclera, sin contar con los famosos perfilómetros o profilómetros esclerales, que ya prácticamente estamos leyendo la esclera, ¿ok? Entonces, ya podemos toricidades esclerales, asimetrías esclerales con toda esta tecnología. Entonces, no podemos especialistas del cuidado primario solamente quedarnos en un queratómetro, con una lectura muy mínima. Entonces, para ayudarnos mucho más a una especialización, a una adaptación lo más exitosa posible, lo más óptima posible, una lectura topográfica viene siendo esencial para la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Recordemos que tenemos que tener no solamente una adaptación que el paciente se sienta cómodo al principio, sino agarrar o prácticamente el lente pueda quedar lo más simétrico posible, lo más centrado posible. Un centrado del lente a nivel, si se quiere decir, de cobertura de toda nuestra superficie ocular es esencial. Nosotros prácticamente muy pocas personas dicen, bueno, yo lo veo que está muy bien. Recuerden que ahorita los materiales de hidrogeles de silicona podemos teñirlos con fluoresceína de alto peso molecular. Fíjate, en esta foto se tiñó con verde lisamina. Entonces, si queremos ver realmente que el lente está bien centrado, tiñamos. Bueno, tenemos justamente esas tinciones que nos ayudan muchísimo para el día a día y podemos ver cómo está centrado el lente. Recordemos que no solamente es el centrado del lente, la cobertura que vamos a tener, sino también cómo mediante estas tinciones podemos ver cómo la zona óptica puede estar posicionada en nuestro lente. ¿Bien? Entonces, tenemos dos maneras de poder verificar si esos lentes multifocales están desempeñándose de una buena manera. Una manera estática, que es viendo mediante una topografía ocular, una topografía corneal, disculpen, y mediante una lámpara de hendidura verificamos exactamente cómo es ese desempeño dinámico, porque tenemos que tener las dos vertientes, la parte estática y la parte dinámica. Entonces la parte dinámica la vemos mediante la lámpara de hendidura. Una adaptación sin lámpara de hendidura es imposible adaptarse óptimamente a un lente. Bien, entonces creo que es nuestra herramienta número 1 al momento de la adaptación de lentes de contacto, sobre todo en la adaptación de lentes blandas, bien, multifocales. Entonces, tinciones, una adaptación mediante una lámpara de hendidura es lo esencial para poder verificar exactamente tanto el centrado del lente como se maneja esa zona óptica, ¿bien? Recordemos que la lámpara de hendidura nos va a ayudar a tener un desenvolvimiento mucho más o una apreciación, una observación dinámica de cómo ese lente está posicionada en nuestra córnea, ¿bien? Hay algo, esto me lo robé de una gran amiga y nos habla sobre esos pacientes que prácticamente, esto se las quise traer porque nos ayuda a visualizar algo. Es que nuestros pacientes, el 41% de nuestros pacientes presbitas vienen acompañados de astigmatismo. Y uno de los nichos, doctores, que hemos dejado a un lado, prácticamente sobre todo en Latinoamérica, yo pienso que prácticamente lo hemos corrido a nuestro consultorio, son aquellos pacientes que tienen astigmatismos superiores a 0,75. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo llena ese paciente, dicen, no, pero es que tú tienes un astigmatismo que sobrepasa los 0,75, entonces el lente no se me va a centrar bien, la calidad de visión no va a ser la ideal, pero ya podemos recordar que tenemos materiales, tenemos diseños, los cuales podemos hacer lentes multifocales tóricas. Ese lente multifocal tórica nos va a ayudar no solamente a corregir la visión lejana, como una hipermetropía, una miopía, la presbicia, sino que también ese astigmatismo podemos corregirlo ya. Prácticamente eso no es como una canción que decía que un periódico, eso ya es periódico de ayer. Ya nosotros podemos manejar ese tipo de pacientes presbitas con un tipo de ametropía esférica tórica con un lente, con una geometría diseñada y personalizada a ese tipo de pacientes. Bien.
Este cuadro que les tengo que traer, este diagrama acá que les queremos traer, es lo que se llama el desenfoque, ¿ok? De las agudezas visuales mediante Lockmar. Y esto me ayuda muchísimo, me gusta mucho, porque prácticamente en la línea, como pueden ver, en la línea azul, que podemos ver acá, aquí tenemos primero una XY, ¿cierto? Que justamente las agudezas visuales más la cantidad de poder dióptrico que pudiera tener. Y aquí la línea azul nos diseña que son pacientes, 24 pacientes que se usaron en este estudio, ¿ok? Los cuales vienen en edades comprendidas entre 55, más o menos 4 años por arriba o por abajo, ¿ok? La cual nos ayuda a ver cómo cuál es el desenfoque que tiene dependiendo de la cantidad de visión que pueda tener y la cantidad de valor dióptrico, tanto de lejos como de cerca. Fíjense bien, la línea gris nos sustenta ya un paciente corregido con un lente de gafas, ¿ok? Corregidas al 100% tanto de lejos como de cerca, y la línea naranja nos ayuda a la corrección o nos visualiza la corrección de un lente de contacto corregido con un paciente, perdón, presbita corregido con lentes de contacto. Fíjense que el desenfoque es mucho menor que un paciente que ustedes dejen sin corrección de cerca, ¿ok? Entonces, fíjense en cómo los lentes para presbicia o los lentes multifocales cada vez han escalado una mayor postura, una mayor posición al momento de las adaptaciones en nuestro consultorio. Prácticamente ya ese nicho ya deja de ser un tabú y ya se empieza a potencializar aún más y arraigar mucho más en nuestra consulta del día a día. Bien, entonces fue muy bonito lo que hablamos y repasamos un poco sobre los lentes multifocales, recordando qué beneficios tienen hoy en día y cómo los laboratorios nos han nutrido de cantidad de materiales, de diseños que prácticamente nos han simplificado la adaptación de este tipo de lentes de contacto, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Hay algo súper importante. ¿Qué sucede cuando ese tipo, como les dije al principio, qué sucede cuando esos pacientes, ¿sí? No solamente tienen una dificultad para ver de cerca, ¿sí? Y de ver de lejos y quieren usar lentes de contacto, pero vienen acompañados de ese primo, de ese compañero como es el ojo seco, ¿bien? Recordemos y vamos a ayudar como lo que es el tifos o vamos lo que es el DIUS, cómo nos hablan acerca de qué es el ojo seco. Recuerda que el ojo seco es una enfermedad multifactorial, ¿ok? Que afecta a la lágrima, afecta a la superficie del ojo, causa molestias, sintomatologías, incluso pueden ser asintomáticas, pero la mayoría son sintomáticas, producen molestias, prácticamente la visión produce una inestabilidad de la visión, una inestabilidad de la lágrima, ¿ok? Prácticamente coartando, ¿ok? Castrando la homeostasis de la lágrima, ya esa calidad de lágrima ya empieza a ser modificada, produciendo un aumento de la molaridad de la misma, ya esa película lagrimal, que es un órgano, sufre una inflamación, porque recordemos que no podemos tratar la lágrima como si fuera un líquido, nada más que está allí, un lubricante, ¿no? La lágrima viene siendo un órgano, la cual puede producir un edema, una inflamación del mismo, y por ende, las características que él va a tener para poder mantener hidratado, humectado nuestra superficie ocular, va a ser prácticamente modificada, y por ende podamos a tener ciertos problemas al momento de la adaptación de lentes de contacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esos lentes multifocales? Fíjense que aquí prácticamente va a haber un choque de coches muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un nicho que prácticamente no se acostumbra a trabajar mucho los especialistas, que son los lentes de contacto multifocales, y ahora no solamente que es un nicho que está en discusión, en el transcurso, en sentido de que, bueno, pero es que esos pacientes molestan mucho, un paciente no quedan conforme, siempre queda una visión de lejos mejor, una visión de cerca mejor, no quedan con una visión mucho más integral, mucho más sólida, tanto de lejos como de cerca. Y añadirle a todo esto un paciente con ojo seco a todo esto, creo que prácticamente le vamos a decir al paciente, mire, mejor vamos a colocarle un lentecito de montura, ¿qué gafas le parece mejor? Aquí tengo una buena promoción de gafas. No, nosotros como especialistas debemos abordar absolutamente todo esto. Y hay soluciones para poder abordar este tipo de pacientes con lentes multifocales, con presbicia y para el tratamiento de ojo seco. Bien. Si hablamos un poco más acerca de lo que es la superficie ocular, sé que de repente muchos ya han visto y a nosotros que nos encanta lo que es la superficie ocular, creo que esto es un tema que es apasionante y que va entrelazado al 100, yo lo llamo al 101% con los lentes de contacto, ya que muchos de los riesgos que pueden originar desertar o dejar de usar los lentes de contacto vienen siendo los lentes de contacto, ¿ok?
fíjense, se lo quise traer acá para que ustedes vieran. Cierto, recordemos que hay ciertos diagnósticos, no nos vamos a afianzar en este momento cómo diagnosticar un ojo seco, pero recordemos que hay tipos de ojo seco. Está el ojo seco evaporativo, el ojo seco coeficiente, un ojo seco mixto, ¿ok? El ojo seco prácticamente nos ayuda a tener ciertos problemas en la superficie, en las cuales un lente de contacto, al momento de posicionarse en un lente, en una superficie que pueda estar prácticamente complicada por un problema de ojo seco, va a producir un rechazo absoluto o un desconfort total en el uso de lentes de contacto, ¿bien? Pacientes que puedan tener algún desconfort producto de un ojo seco, nosotros primero que debemos hacer nosotros como especialistas, tratar, verificar exactamente cuál es la etiología, cuál es el génesis de todo este ojo seco. De repente puede ser por una obstrucción de las glándulas del meibomio, puede ser que de repente de repente la parte de células Goblet está en conjuntiva, prácticamente hay un desgarro de la conjuntiva en esa parte, puede ser que no hay suficiente lágrima que pueda nutrir toda o pueda maximizar toda mi humectación o hidratación de la córnea, o tenemos algún problema de lip vapor, del parabrisas de los ojos. Entonces, hay ciertas características y ciertas etiologías que pueden exacerbar a que todos estos síntomas o el posicionamiento o la adaptación del lente de contacto se complique y prácticamente en vez de ser un beneficio, puede ser un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Manejar nuestra superficie ocular, con un agente desinflamatorio, porque esto produce inflamación de los tejidos. Recordemos que el ojo, los tejidos que tiene el ojo son tejidos que son muy vulnerables, a pesar que son muy nobles, son muy vulnerables, tienden a inflamarse, a hematizarse, debido a algún tipo de problema en la superficie, sin llegar a ninguna, yo llamo el éxtasis del ojo seco, como puede ser un Sjögren, puede ser un Steven Johnson, pacientes con artritis reumatoidea. Prácticamente, si nosotros queremos manejar este tipo de pacientes, podemos manejarlo de repente con un tipo con leonato de sodio, carboxi, hidroximetil, un carbómero. Nosotros podemos manejar ese tipo de pacientes, haciendo que la superficie ocular sea lo más óptima, lo más agradable, lo más compatible o biocompatible posible para el momento de nosotros poder colocar un lente de contacto, ese lente esté posicionado bien y la mejor manera. Pero hay algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta y eso no es secreto para nadie. Imagínense, vamos a ir a lo más óptimo. Resulta que tenemos una buena superficie ocular y resulta que mi lágrima, hay una homeostasis en la lágrima y está perfecta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos un lente de contacto? Al momento de colocar un lente de contacto, prácticamente, doctor, estamos dividiendo la lágrima en dos porque la estamos partiendo. Estamos produciendo ya que la homeostasis que tenía en ese momento la lágrima prácticamente sea coartada. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un lente de contacto viene a modificar ciertas características de nuestra fisiología ocular. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener en cuenta? Tener en cuenta muchos factores que puedan producir disconfort o puedan producir algún tipo de, si se quiere decir, de problemas a futuro. Pero nosotros como especialistas, nosotros podemos hacer que está en nuestras manos de poder tener un diseño, un material lo más compatible a ese paciente, con una radio de curvatura ideal, con un diámetro total. Prácticamente los diámetros los estamos haciendo cada vez más grandes para poder posicionar mucho más este lente. Ya prácticamente antes sumamos 1.5, 2, ya prácticamente las casas comerciales nos ayudan a decir, bueno, pues no solamente súmale 2 al diámetro horizontal iris visible, súmale 2.5, 3, ya no solamente tomamos el diámetro horizontal iris visible horizontal, lo usamos oblicuo o tangencialmente para tener una mayor a nivel cuantitativo, tener una mayor porcentaje o tener un mayor número de qué tamaño es mi córnea. Recordemos que cada córnea es distinta, entonces podemos hacer lentes más grandes, más chicos, dependiendo cómo sea nuestro tamaño de nuestra córnea. ¿Bien? También, ¿cómo es el porcentaje de agua? Si tienes un porcentaje de agua superior, si estoy trabajando con hidrogeles de silicona, con yima, o sea, que de repente puedan tener glicerina o algún tipo de material rico en la matriz del lente con mucha agua. También tenemos que tomar en cuenta cómo son los bordes de ese lente, ¿ok? Entonces, nuestro desempeño como especialista viene arraigado en una zona, que es la parte que nosotros podemos manejar, que son la parte de lentes de contacto, qué líquido estoy usando, qué biocompatibilidad tiene esos líquidos con el lente de contacto, si es hidrogel, si es EMA. Entonces nosotros no somos partícipes de esa área, pero hay partes que nosotros no podemos modificar, pero sí que podemos llevarlas a esa parte, a ese
bloque de características que nosotros podemos inducir a nuestro diseño del lente de contacto, que son como esos pacientes en qué tipo de labor desempeña. Si es un paciente que solamente trabaja manejando un taxi, un paciente que está todo el día sentado en la computadora, de repente puede ser pacientes que puedan tener algún tipo o toman algún tipo de ansiolítico, pastillas anticonceptivas, todo esto, o pacientes que se están tratando el acné. Entonces, todo esto radica a que las características del lente de contacto tienen que ser completamente distintas. ¿Bien? Entonces, una buena anamnesis nos va a ayudar que también la elección de material, porcentaje de agua, coeficientes de fricciones, nos va a ayudar a que eso se pueda manejar de la mejor manera al tipo de desenvolvimiento de nuestro paciente, ¿ok? Recordemos que no podemos decirle al paciente, no, señor, deje de trabajar eso porque me va a afectar mi lente de contacto. No, nosotros tenemos que prácticamente hacer o llevar toda esa información que nosotros tenemos de los lentes de contacto al tipo de trabajo y desempeño de nuestro paciente, porque no podemos cambiar la vida del paciente. Nosotros tenemos que hacer que ese lente de contacto se amañe, que ese tipo de lente de contacto se haga lo más conveniente y lo más compatible a ese paciente que tiene ciertas características del día a día. Entonces, nosotros somos los que tenemos que prácticamente hacer que el paciente sienta el lente cómodo durante todas esas horas de uso. ¿Bien? Entonces, importante saber, una buena anamnesis nos va a ayudar a ese tipo de factores que no podemos modificar, pero que tiene el paciente en cuanto a su estabilidad, en cuanto a si trabaja en ambientes muy secos, muy húmedos, nosotros estamos en el deber de hacer un lente lo más parecido a ese tipo de superficie. ¿Bien? Importante, y hay algo que como les dije anteriormente, un lente de contacto modifica mucho lo que es la homeostasis, la calidad de la lágrima. Recordemos que estamos partiendo, ¿ok? Nuestra lágrima en dos, y lágrima o este film lagrimal prácticamente viene a estar coartado. Entonces tenemos que colocar un lente lo cual se asemeje mucho más a nuestra superficie, que sus coeficientes de fricciones al momento que pase ese párpado por esa superficie sea lo más cómodo, con coeficientes de fricciones lo más bajo posible, módulos de elasticidad lo más, si se quiere decir, lo más compatibles con el problema que vamos a tratar. ¿Por qué me afianzo en el módulo de Young o módulo de resistencia del lente en esos momentos? Porque los módulos de elasticidad pueden ser un pro y un desafío, porque puede ser beneficioso o no puede ser beneficioso, puede ser un contra. ¿Por qué? Si nosotros vamos a tratar córneas, de repente con cierta irregularidad, astigmatismos oblicuos, astigmatismos altos, lo más conveniente es que esos módulos de elasticidad de esos lentes sean un poco más rígidos para que produzca un enmascaramiento del astigmatismo y una mayor estabilidad del lente. Porque si tenemos una córnea relativamente irregular, o sea, no llevarnos a la irregularidad total que puedan pasar las 47 dioptrías, pero sí una cierta astigmatismo elevado, un lente con un coeficiente de fricción, un módulo de Young, un módulo de resistencia un poco mejor, nos ayuda a poder corregir mejor ese tipo de astigmatismo. Entonces, es importante tomar en cuenta todos esos factores. Entonces, también hay algo súper importante, lo que nos gusta visualizar, esos párpados, vamos a ver cómo están esas glándulas, porque las glándulas nos dan una información abismal cómo puede segregar ese Meibomian, el cual no va a mantener esa viscosidad de la lágrima para que no se evapore. Entonces, hay algo que se llama el famoso drop out, que es justamente cuando esas pequeñas glandulitas están obstruidas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta si hay obstrucción de esas glándulas de Meibomio, poderlas hacerle impresión a las mismas o poderlos mandar al especialista para que se haga o de repente un IPL, a colocarle calor para poder maximizar la cantidad de Meibomian que va a mantenerse en esa lágrima y poder mantener una homeostasis mucho mejor. Entonces, todas estas características debemos de tomar en cuenta. Recordemos que no solamente la parte de la cantidad de la lágrima, la cantidad de lágrimas es importante, sino también la calidad de la lágrima, producto del Meibomian y producto también de cómo están esas células caliciformes, esas células Goblet en nuestra conjuntiva vulvar. Bien. Importante, ustedes miran, bueno, pero es que yo he colocado lentes de contacto en pacientes que han tenido ciertos problemas en cuanto a ojo seco y tenemos esas famosas, si colocamos lentes rígidos, esas famosas tinciones ahora 3 y 9. Díganme si no han tenido esos dolores de cabeza cuando colocamos un lente. No, el lente está muy bien adaptado, hacemos patrones fluoroscópicos, pero resulta que cuando quitamos el lente, hacemos tinción con fluoresceína, vemos esos pequeños raspados o esas pequeñas cicatrices o puntos ahora 3 y 9, debido a que al roce constante que puede ser
nuestro lente de contacto rígido allí, ¿bien? Hay otras que también con lentes de contacto blandos, vemos también, si teñimos con verde lisamina, ¿ok? Y vemos esos famosos bordes que se marcan en la conjuntiva de los lentes de contacto, producto también de una epitelopatía por lip vapor, ¿ok? También lo llaman el smile, que pueda producir esa pequeña sonrisa, que pueda producir en córnea, ¿ok? Y aquí vemos exactamente porque es importante siempre teñir. Yo pienso que antes de colocar un lente de contacto, hagamos tinciones con fluoresceína, hagamos tinciones con verde lisamina, los cuales nos va a arrojar un resultado gigante, ¿ok? No podemos manipular o hacer una aplicación de lentes de contacto. Bueno, después manejo el ojo seco, después manejo los problemas de la superficie ocular, pero primero voy a colocar mi lente de contacto. No, todo esto es integral. Primero vamos a manejar nuestra superficie, que esté lo más óptima posible, viendo que si no manejamos bien esa superficie, este tipo de problemas nos puede traer a posteriori. Bien, entonces prácticamente aquí vamos a afianzar y vamos a interactuar y vamos a colocar un binomio de posibilidades al momento de la actuación de lentes de contacto. Bien. A menudo prácticamente vemos pacientes que son candidatos para usar lentes de contacto, ¿bien? Pero tienen sequedad crónica, el ojo seco que induce el lente de contacto puede ser que aparezcan o empeore los síntomas asociados. Como les digo, puede producir queratitis, puede producir edemas corneales, causas patológicas que prácticamente puedan producir, como las glándulas de meibomian, esa cantidad de meibom produce que la lágrima no se evapore muy rápidamente y prácticamente pueda producir un desuso de lente de contacto. También es importante aquellas enfermedades sistémicas que puedan estar presentes, como puede ser el síndrome de Sjögren, pueden ser enfermedad de injerto huésped, como son pacientes que han sido trasplantados o que puedan tener un trasplante de córnea y este trasplante me pueda producir lo que se llama una enfermedad de injerto huésped, ¿ok? O pacientes con Steven Johnson, los cuales prácticamente no segregan la cantidad de lágrimas, no segregan lágrimas y por ende me puede producir a que este tipo de pacientes, solamente al verlos, tú dices, no puedo colocarle lentes de contacto. Entonces la gran pregunta que nos salta, ¿ok? Porque prácticamente hemos visto que, bueno, si tenemos un paciente con ojo seco, ¿cómo podemos tratarlo? Existe el lente multifocal, que bien, Edward, que existen lentes multifocales blandos, pueden ser lentes rígidos, pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene un ojo seco exacerbado, prácticamente tengo un ojo seco mixto, tengo un ojo seco que prácticamente me está deteriorando la córnea o no tolera nada, es un paciente que prácticamente utiliza desinflamatorios, le mandaron a tapones lagrimales, le mandaron IPE, le mandaron descongestionamiento o impresión de las glándulas de meibomio, pero el paciente no quiere usar no quiere usar gafas, quiere usar lentes de contacto. Hay posibilidades, nosotros como especialistas podemos darle una posibilidad a este tipo de pacientes para poder manejar la parte refractiva, tanto de lejos como de cerca, pero también hacerle una especie, lo pongo entre comillas, de tratamiento para el ojo seco. Sí, sí podemos hacerlo. Tenemos materiales, no solamente hay materiales biocompatibles, pacientes que puedan tener, podemos manejarlos con lentes blandos con materiales de bajo porcentaje de agua, ok, que se puedan deshidratar muy fácilmente con porcentajes de hidratación muy bajos, en los cuales nos va a ayudar que no solamente el lente me absorba lágrimas, sino que el mismo se mantenga nutrido, ¿ok? Haya una nutrición y una humectación constante sin tener que yo robarle tanta lágrima a mi ojo para yo poderme mantener transparente, humectado e hidratado. Entonces, en la matriz de los lentes ya existen materiales que nos pueden ayudar a eso, ¿bien? Y hay un nicho que se ha manejado hace aproximadamente de 4 o 5 años para acá, que es el uso de lentes de contacto o el uso de lentes de apoyo escleral en este tipo de pacientes. ¿Bien? Aquí prácticamente vamos a hablar de lo último en contactología y lo que se está basando no solamente en ayudar al paciente a que haya una mayor estabilidad, a poder manejar las aberraciones de bajo orden, incluso de alto orden cuando son pacientes ectásicos con algún tipo de ectasias corneales primarias, secundarias, con un tipo de diseño o con un tipo de lente de contacto que nos puede ayudar a eso. ¿Bien? Entonces, existen lentes multifocales esclerales que nos ayudan a manejar este tipo de situaciones o este tipo de problemas, tanto refractivos como problemas de la superficie ocular, las cuales podemos ayudarlos con un diseño de lentes de contacto. Ya los lentes esclerales, los beneficios, prácticamente no voy a hablar sobre todos los beneficios de lentes esclerales porque no vine a hablar de lentes esclerales, pero bueno, sabemos que corrigen pacientes con queratonos,
pacientes con trasplante de córnea, pero también hay un nicho que no se ha manejado, que son pacientes que puedan tener córneas normales, ¿ok? Y se maneja con este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque recordemos que el lente escleral es un lente que no tiene movimiento. Entonces, al no tener movimiento, es un lente que está siempre semisellado a la superficie y por ende tanto de lejos media se tienden a mantener siempre estables. Entonces, es un lente que va a tener una mayor estabilidad en cuanto a la visión, interacción con la superficie corneal, nos puede nutrir de cierta humectación, hidratación para pacientes que podamos tener con ojos secos. Entonces, también nos ayuda mucho este tipo de diseño de lentes de contacto, al igual que lentes blandos, podemos manejar las zonas ópticas. Voy a analizar cómo podemos nosotros incluso manejar, eso estamos manejando los contactos blandos en pacientes tips con esa perlita antes de finalizar, ¿bien? Entonces, también como les dije, los lentes esclerales o los lentes blandos nos pueden ayudar al momento de corrección de ese tipo de pacientes y podemos ver si ese lente está descentrado o centrado mediante una topografía ocular, entonces una topografía corneal. Incluso podemos ver qué centrado puede estar la zona óptica viendo cómo están los reflejos, los discos de Plácido al momento, cómo están centrados en la pupila. Esto lo podemos ver mediante un topógrafo, mediante un aberrómetro ocular, corneal. Nos puede ayudar muchísimo exactamente cómo están esas pupilas en mesópica, escotópica, verificar exactamente qué tan centrado está nuestra zona óptica. Si hay descentramiento de la misma, tenemos que hacer que esa zona óptica esté centrada y por ende el paciente pueda tener una mejor agudeza visual. Entonces vamos a irnos un poco más a la charla que veníamos hablando. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos descentramiento, se magnifican esas aberraciones esféricas y nos pueden dar falsos positivos. Prácticamente vamos a tener visiones dobles, lo que los americanos llaman glare, diplopia, ¿ok? Y va a producir una sintomatología bastante fastidiosa, si se quiere decir, al momento de la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Bien, entonces, un lente escleral en estos casos, aparte de darnos una buena agudeza visual, ¿ok? Y calidad óptica, porque prácticamente vamos a nutrir, ¿ok? De lágrima, ¿ok? Mediante sueros, ¿ok? O soluciones salinas o sueros fisiológicos libres de preservantes, ¿ok? Nos va a ayudar a mantener una superficie ocular mucho más hidratada y humectada, ¿ok? Y no va a haber fricciones, ¿ok? No va a haber movimientos de los lentes, ¿ok? Porque el lente está semisellado y ya existen sueros o soluciones salinas libres de preservantes con bajos pH que nos ayudan a manipular más este tipo de pacientes y hacer que este lente sea confortable durante todas las horas de uso. Aquí prácticamente no solamente vamos a tener una buena agudeza visual, sino un buen confort mientras que tengamos un lente en constante hidratación o un lente durante toda la estadía de nuestro día a día en nuestro ojo, porque nos va a nutrir, nos va a hidratar, nos va a aumentar, las agudezas visuales van a ser buenas, vamos a tratar nuestra parte refractiva y nuestra parte de ojo seco. Bien, aquí tenemos, fíjense bien cómo se pudiera comportar de repente con descentramientos cuando tenemos córneas que no son completamente regulares, porque no podemos pensar que solamente los pacientes con córneas normales son los que van a tener problemas de presbicia. También está un campo de repente un poco más complejo, que puede ser pacientes que puedan tener algún tipo de córneas irregulares, ¿ok? O algún tipo de trasplante, como les dije, que podemos manejarlo con lentes esclerales o pacientes con ojos secos, los cuales podemos ayudarlos con este tipo de diseño de lente escleral, ¿bien? Entonces, hay un sinfín de formas que podemos hallar. Fíjate que con el lente escleral o con tinciones, ¿ok? En lentes tanto esclerales como en lentes blandos, podemos ver el posicionamiento de las zonas ópticas. Eso es sumamente importante. Es importante que, claro, que abarquemos, ¿ok? Esa cantidad de tejido que está en nuestra superficie, ¿ok? Pero también que esté posicionado de una mejor manera, no esté descentrado. El descentramiento viene siendo lo que es la parte no óptima al momento de la adaptación o la personalización o, si se quiere decir, la integridad de un lente que esté lo mejor posicionado en ese tipo de superficie, ¿bien? Entonces, mediante tinciones con lentes esclerales, lentes rígidos o lentes blandos, nos va a ayudar un mayor pronóstico cómo ese lente se va a comportar. Recuérdense que en la lámpara de hendidura,
logramos ver la parte dinámica, cómo se posiciona ese lente, cómo se está comportando ese lente, ¿ok? También es importante que ese tipo de lente nosotros podemos trabajarle las zonas ópticas dependiendo de los tamaños pupilares. Recordemos si tenemos tamaños pupilares muy grandes, vamos a tener mayor índice de aberraciones, sobre todo aberraciones esféricas de cuarto orden, que de repente no son tan, si se quiere decir, tan complicadas como pues unas aberraciones esféricas de cuarto orden, de quinto orden, pero centrales o en coma que nos pueden quitar mayor agudeza visual, ¿bien? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a poder manejar ese tipo de pacientes. Para ir finalizando, sé que de repente yo puedo hablar muchísimo porque este es un tema tan apasionante que de repente vemos pacientes que puedan tener problemas como enfermedades de injerto Wesper, pacientes que han sufrido de repente algún tipo de trauma ocular, algún tipo de enfermedades un poco más dramáticas, como puede ser un paciente con Steven Johnson, un paciente con Sjögren, que de repente dirán, bueno, doctor, pero es que sí, o sea, yo tengo una mano gruesa visual, pero tengo un problema de superficie o sufrí un traumatismo ocular, sobre todo corneal, entonces mi córnea está prácticamente deforme, no hallo ningún tipo de lente de contacto y de paso tengo un ojo seco, me duele el parpadeo, entonces nosotros podemos mediante un lente de contacto poder ayudar a este tipo de pacientes. Incluso, doctores, nosotros este tipo de pacientes cuando lo colocamos siempre tenemos una medición exacta de una separación entre el lente de contacto y córnea, ¿ok? Para nunca tocarlo y al final del día siempre mantener hidratada y aumentada esa córnea, sin importar qué tan deforme esté la córnea. En pacientes que podamos tener con este tipo de problemas de superficie ocular, en vez de colocarle suero fisiológico, que en muchos casos lo ayudamos con eso, casi yo hablo del 80%, pero a veces colocamos suero autólogo, suero que prácticamente se saca de la misma sangre. Y esto nos ayuda muchísimo a poder bajar la cantidad de edema, de inflamación que pueda tener estas córneas en la superficie, ¿ok? Hacer que de repente ese paciente que puedan tener desepitelizaciones recurrentes, úlceras recurrentes, mediante un lente escleral nutriéndose con suero autólogo, podemos ayudar a que ese tipo de pacientes, la córnea se hidrate, esa córnea prácticamente se restablezca y haciendo que de repente córneas que puedan estar lastimadas, incluso con leucoma, con cicatrices por mucho tiempo, se empieza a poder más transparente. Entonces, no hay límites, doctores, para nuestra hermosa profesión, para la adaptación de lentes de contacto, no hay límites. Lo ideal es colocar el diseño, el material, la geometría esencial para cada tipo de paciente. Pacientes que de repente son pacientes para lentes blandos, pacientes para lentes rígidos, pacientes para lentes esclerales, para lentes híbridos, ¿ok? Hay soluciones. Lo importante es buscar un lente que sea lo más similar a ese tipo de superficie que vamos a trabajar. Fíjense, pacientes que puedan tener, que no puedan ni parpadear, fíjense, el día de hoy le hemos cambiado la vida a ese tipo de pacientes, modificando que sea una buena agudeza visual de lejos, porque prácticamente no solamente ese paciente no son jóvenes o no necesitan ver de cerca, también este tipo de pacientes se hace de repente un poco más complejo la adaptación de este tipo de pacientes porque tiene que ser zonas ópticas modificadas o descentradas, ¿ok? Para poderle ayudar a ese tipo de pacientes para poder mejorar la visión, ¿bien? Entonces, para ir cerrando, que les tenía un pequeño tips, para lentes de contacto blando, sé que de repente ustedes miran, y yo siento que este ha sido siempre el talón de Aquiles, de repente, de los lentes de contacto blandos multifocales, es que siempre el paciente dice, bueno, pero es que siento una visión doble de cerca, siento que de repente de lejos estoy viendo bien, pero de repente de cerca no logro ver nítido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esos casos? A veces hacemos descentración de la zona óptica y al momento de la convergencia, la zona óptica se alinea en convergencia y haciendo que la visión sea mucho mejor. Y de lejos, como la visión de cerca, porque la hacemos en centros ópticos de cerca, concéntricos de cerca, al estar desplazada no te quita visión de lejos, pero al momento de tener una convergencia, se alinea en convergencia y la agudeza visual es mucho mejor. Entonces, en esos casos, cuando son pacientes yo hablamos un poco bastante problemáticos en esos casos, que podemos tener no una buena agudeza visual, no un buen confort, hacemos zonas ópticas descentradas en lentes de contacto blandos para que al momento de visión lejana sea óptima y al momento de cerca sea mucho mejor y no tenga esa visión de doble imagen, de diplopia o de visión fantasma, ¿bien? Y bueno, para finalizar, siempre me gusta dejarles un pequeño pensamiento. No soy filósofo ni nada, pero siempre a todos mis colegas y alumnos me gusta siempre dejarle un pequeño pensamiento. Dice, nuestro mejor regalo es regalar visión a aquellos pacientes que tanto lo necesitan y cuidar de sus ojos que son la ventana al mundo. Entonces, nuestra labor es regalar visión
cuidar sus ojos y haciendo que esa ventana o esta pequeña ventana al mundo que nos llena y que nos llena de tantas experiencias, tanta alegría, hacerla que se maximice, que sean transparentes, que pueda llegar toda esa visión que necesitamos como obreros de salud que somos los optometristas, y teniendo, como les dije al principio, la mejor profesión, está en nuestra tarea, nuestra labor y nuestro deber darle a esos pacienticos la mejor visión, cambiarles la vida y hacer que su vida sea mucho más confortable y hacer que estas hermosas cosas que han sido creadas en este mundo podamos verlas de la mejor manera, con contraste, sin problemas, con parpadeo tranquilo, haciendo que su ojo esté tratado de la mejor manera, con una buena visión tanto de lejos y de cerca. Prácticamente ya dejemos a un lado lo que es el tabú en lentes multifocales con ojos secos. Ambos se pueden tratar de la mejor manera y en conjunto, y haciendo que cada tipo de paciente puedan tener una mejor calidad de vida, un desempeño visual refractivo óptimo en cuanto a cantidad y calidad visual. Así que nuestro deber es cambiarle la vida a nuestros pacientes y hacer que esta hermosa profesión, que como les dije, es la mejor del mundo, hacer que este tipo de pacientes cambien su vida y hacer que todo el mundo reconozca lo hermosa que es la optometría. Muchísimas gracias. Mi doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha encantado. Muchas perlas, muy interesante. Muchísimas gracias por la participación. ¿Se me oye? Perfectamente, Taika. Ok, vale, pues comparto pantalla, comparto yo ahora pantalla y empezamos con las preguntas, si te parece bien. Excelente. Así que muchísimas gracias. Vale, la primera pregunta es, al principio se estaba hablando en la primera parte de la charla de la topografía. Entonces nos pregunta si la topografía se hace con lente de contacto puesta. Excelente. Siempre se hace y siempre lo acostumbro. Siempre tengo un protocolo en el cual sigo. Es que siempre realizo topografías pre, o sea, sin lente, ¿ok? Y post. El pre para verificar exactamente, como dicen los americanos, cómo es el shape, cómo es la forma de la córnea, ¿ok? Verificar exactamente cómo, qué es tan regular y irregular es mi córnea. O sea, siempre antes sin lentes y después con lentes, porque el lente me va a decir exactamente, si vamos a hablar de lentes multifocales, qué tan centrada o descentrada puede estar mi zona óptica. Entonces, se hace topografía pre y post. Muy bueno, perfecto, gracias. Siguiente pregunta. Uy. Creo que me he pasado aquí. ¿Podemos teñir con verde lisamina cualquier lente de contacto? Ok, buenísimo, Nacho. Bueno, prácticamente yo tiño con verde lisamina o con fluorescina de alto peso molecular los lentes de hidrogeles de silicona. Así, porque si tiño un EMA, bueno, le puedo usar, creo que es Halloween, ¿no? Puedo usarlo para Halloween. Es que hemos tenido un pequeño fallo o 2 o 3 veces hemos tenido un pequeño fallo de conexión y hemos perdido como segundos. Pero no te preocupes que te hemos entendido todo. Ahora también te hemos oído lo de Halloween. Okay. Siguiente. Si no contamos con un topógrafo, ¿cómo recomiendas que podemos hacer una buena adaptación de lentes de contacto multifocales? Excelente. Fíjate, podemos tenerlo, yo pienso que si no tenemos un topógrafo, porque yo pienso que no es esencial al 100%, no, o sea, no podemos mentalizarnos que si no tenemos un topógrafo no podemos hacer esta adaptación. Sí la podemos hacer, pero no podemos hacer adaptaciones si no tenemos una lámpara de hendidura. Con una lámpara de hendidura, un buen manejo de la lámpara de hendidura, yo creo que es el secreto para una buena adaptación, no solamente en lentes multifocales, de todo tipo de lentes de contacto. Yo pienso que si manejamos bien la lámpara de hendidura, Álvaro, ya automáticamente podemos ayudar a hacer una buena adaptación. Y ayúdate siempre en las tinciones. Las tinciones son esenciales. A veces las pasamos desapercibidas o no las llevamos a nuestra consulta, a nuestra intimidad en nuestra consulta, porque prácticamente las tinciones nos pueden ayudar que las características o la geometría de esos lentes se puedan evidenciar muchísimo mejor. Muy bueno. Efectivamente, lámpara de hendidura y anamnesis, ¿no? La topografía es fundamental, pero más fundamental la anamnesis y la lámpara de hendidura. Genial. Totalmente. Nuria nos pregunta, ¿hay algún tipo de listado de medicamentos y enfermedades que pueden producir el ojo seco acuodeficiente? Y las empresas han contestado, pero quería trasladarte esta pregunta por si querías hacer algún comentario. Nos han puesto una página web para que el que quiera pueda
pueda acudir a esa página web. Pero si tú quieres, Eduard, puedes... Sí, sí, justamente, bueno, ya creo que esa mejor respuesta que le pudieron dar, imposible, pero sí, si hay un listado, ahí podemos ayudarnos, hay mucha bibliografía y mucho evidencia científica que podamos leer, incluso yo con mucho gusto puedo regalarse o obsequiársela, las cuales dependiendo cuál es la situación, cuál es el tipo de problema visual que pueda tener, hay tipos de tratamiento que podamos usar a ese tipo de pacientes, pero claro, claro que sí lo hay. Genial. César nos acaba de preguntar hace un segundo, por eso no me ha dado tiempo a transcribirlo, y nos dice César, mi estimadísimo Eduard, o sea que es César Rodríguez, que debe ser colega y amigo. Muy bien, un gran amigo, sí. Hablaste de lentes de contacto con zonas ópticas descentradas. ¿Podrías darnos algún link o referencias de dónde conseguir ese tipo de lentes de contacto? Claro que sí, con mucho gusto me pueden escribir, yo les doy el contacto de esa información en lentes que de repente se puedan hacer descentraciones de las zonas ópticas, con mucho gusto. Perfecto. Y por aquí me pregunta, Tony Verdejo nos pregunta, hola, ¿cómo pones el suero autólogo en lente escleral para pacientes con alteraciones corneales? Durante todo el porte de la lente de contacto diluido, ¿afecta la visión con la lente de contacto y el suero autólogo? Son tres preguntas en una. Qué buena pregunta, qué buena, qué buena. Me encanta esto. Fíjate, el nombre de él, disculpa, Teima. Tony Verdejo. Tony Verdejo. Muy bien, Tony. Mira, qué buena pregunta. Fíjate, yo prácticamente en pacientes que tengo con enfermedades de la superficie ocular, Steven Johnson, Sjögren, pacientes que sean tratados con artritis reumatoidea, pacientes que puedan tener algún tipo de problemas de epitelizaciones recurrentes, úlceras recurrentes, bueno, problemas que afectan realmente, que exacerban la homeostasis de los tejidos, ¿ok? Yo prácticamente le hago que intercambien ese suero autólogo por lo menos 2 o 3 veces al día, ¿ok? No hago que se prolongue durante todo el día, pero ese suero autólogo que proviene de la sangre, ¿ok? Siempre tiene que estar refrigerado, ¿ok? Y al momento de colocarlo, siempre tiene que estar, no lo diluyo con nada, eso no me va a bajar la agudeza visual ni minimizar la calidad óptica, ¿ok? Prácticamente el paciente va a ver muy bien, no va a bajar la agudeza visual ni va a ver de otro color, ¿ok? Prácticamente el paciente va a ver transparente, así que no hay ningún problema con eso. No tiendo a modificarle colocando de repente un agente lagrimal extra o combinándolo con suero fisiológico. Prácticamente, así como sale del envase, ¿ok? Prácticamente va directamente al lente escleral y el lente escleral al ojo. Muy bien, perfecto, gracias. Yo creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta y si no, yo creo que ya estamos, a ver, si no, ya estamos casi finalizando. A no ser, Eduard, que quieras decir algo, que quieras comentarnos algo más. Bueno, nada. Aparte que nos has dicho que tenemos una profesión maravillosa y estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, nada, darles las gracias a cada uno de ustedes por las preguntas, a las casas comerciales. Sé que nos apoyan tanto en esto y nos apoyan tanto a lo que es la capacitación continua. Creo que como especialistas la necesitamos nosotros eso, que nos capacite continuamente, porque cada día pasa, yo pienso que la tecnología, Daima, va avanzando a pasos agigantados. Yo siempre en muchas conferencias digo que la contactología o que nuestra profesión es como una locomotora que va a 500 kilómetros por hora. Y si no nos agarramos bien de esa locomotora, no vamos a quedar, vamos a ser pasados. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que agarrar esa locomotora, montarnos, a manejarla y dejarnos llevar por ella, porque todo lo que podemos hablar ahorita, Teima, ponte que me invitaron hoy y estoy súper agradecido, no me es el honor que tengo de estar acá, pero imagínate que habláramos en 2 años, 3 años, de repente todo lo que hablamos ahorita es arcaico, es viejo. Entonces, si no nos montamos esa locomotora, no vamos a quedar como un fósil. Nosotros no podemos ser fósiles, no tenemos que estar en la vanguardia. Entonces, si tenemos la mejor profesión del mundo, tenemos que hacer que esa profesión florezca y que se haga sentir realmente que es la optometría. Entonces, agarremos esa locomotora o agarremos ese toro por los cachos y hagamos que se sienta esta hermosa profesión, porque sé que
que nosotros tenemos mucho material, incluso como lo dijiste, o sea, mira la cantidad de pacientes que tenemos, o sea, y que vamos a tener, y que son pacientes que podamos adaptarle lentes de contacto, y sobre todo multifocales. Entonces tenemos un sinfín de trabajo muy grande por delante. Pienso que el que diga, no, nuestro trabajo se está minimizando, no, cada vez creo que tenemos más trabajo. Y sobre todo hay algo tema que estuvimos hablando al principio antes de la conferencia, que no le hemos dado las gracias. Bueno, voy a darle las gracias a E al cuadrado, que ya saben quiénes son, ¿verdad? Sí. Como no quieren que las nombre, gracias a la señorita E al cuadrado por este momento y también por parte de la invitación, ¿no? Sé que están detrás de cámaras, como decimos en una película, sé que están detrás de cámaras, pero ahí están, pero ahí están. Ahí están, y creo que sin ellos esto no hubiese sido posible. Sí, Edward, nos están haciendo alguna pregunta más, ¿eh? Yo creo que han metido alguna más. Dice, Ingrid nos dice, muchas gracias, doctor. ¿Existe alguna página donde tengamos una guía o un protocolo para adaptación de lentes de contacto? En mi caso apenas estoy iniciando. Efectivamente, lo más importante es la formación y la gente está también deseando formarse. Sí. Fíjate, hay ciertas páginas que te hablan sobre cómo adaptar un lente de contacto, pasos a seguir. Yo con mucho gusto, podemos poner de acuerdo, yo te puedo dar mi protocolo. Yo no tengo ningún, no soy de que ese protocolo va a ser mío, más nadie se lo va a regalar, no. Con mucho gusto lo puedo compartir, así que para mí va a ser un lujo poder compartirlo, así que si me pueden escribir, yo con mucho gusto le puedo hacer mi protocolo. Pero en muchas páginas te van a decir cómo pasos a seguir. Y yo pienso como especialistas ya prácticamente como lo que uno va viendo, cómo se siente más cómodo, uno tiene como un protocolo a seguir. De repente, Teima tiene uno que es muy similar al mío, pero con una diferencia que ya hace primero algo, de repente pues hace algo, pero eso es algo muy personal. Pero sí podemos tener de repente un esqueleto, o podemos tener una forma de poder llevar una adaptación lo más óptima y lo más exitosa posible. Perfecto. Yo creo... Bueno, hay otra pregunta y es, si un paciente tiene, has estado hablando también de las lentes de contacto esclerales, pero si un paciente tiene astigmatismo alto, por ejemplo, en un ojo, tú eres... o sea, ¿te parecería bien hacer algo de monovisión o hacer una multifocalidad en un ojo y en el otro ojo corregir solamente el cilindro alto? ¿Cambiarías de material entre un ojo y otro ojo? Fíjate que sí me ha tocado algo lo que se llaman, o lo que nosotros llamamos monovisiones modificadas, ¿okay? Que de repente colocamos un lente esférico en un ojo, un lente tórico, en el otro ojo colocamos lentes multifocales. Sí, sí lo hemos hecho. Yo pienso que cada paciente es un mundo distinto. Yo pienso que las circunstancias, las características fisiológicas, anatómicas y la anamnesis te va a llevar a que tú hagas eso. Entonces tú vas a decir, no, mejor me va a funcionar un multifocal esférico tórico de aquí, de raíz. No, me podemos funcionar una monovisión modificada porque el paciente resulta que tiene un astigmatismo oblicuo elevado, pero me pueda servir más un lente tórico, en ese caso que le pueda corregir un 100%, y en el otro ojo poderle corregir con un lente concéntrico de cerca, poderle ayudar. Entonces yo pienso que cada ojo, cada paciente es único y nuestro deber está exactamente, yo pienso que el secreto está, Teima, es que tú logres verificar mediante una anamnesis cuáles son las necesidades visuales del paciente. Y en base a eso te va a llevar a que tú elijas la mejor opción de geometría y material a ese tipo de paciente. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que... si no hay ninguna pregunta más, nos están dejando algún correo electrónico. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Si quieres hacer algún último comentario y yo creo que ya pasamos a la siguiente diapositiva. Buenísimo. Nada, yo puedo dejar mi correo, que me quiera escribir, lo puedo ayudar con mucho gusto. Igualmente que nos quiera seguir las redes sociales, en Instagram estoy como doctor.visión. Ahí me pueden seguir, ahí siempre pongo casos clínicos, hablo un poco, tengo una pequeña tiempo de 30 minutos los viernes que hablo sobre casos clínicos, hablo sobre un diseño de lente. Entonces, el que quiera, bienvenido sea, doctor, así con letras, no abreviado, sino doctor.visión en Instagram. Y nada, ahí podemos hablar, podemos discutir, podemos
tomarnos un tinto, un vino y hablar un poco, o un café, y entonces allí podemos discutir sobre casos clínicos, porque, como digo, esto es apasionante. Entonces yo dije, parte de mi tiempo lo voy a dedicar a eso también, a poder hablar con colegas, con pacientes, porque se conectan pacientes, colegas, y entonces esto es muy, muy rico. Yo pienso que esto es todo el tiempo una retroalimentación. No dejamos de comer academia constante. Oye, yo te voy a seguir. Mira, última pregunta. ¿Existen lentes de hidrogel de silicona multifocales tóricas con cilindro de hasta 5,75? Sí. ¿Crees que habría otra solución? ¿Qué piensas? Sí, sí existen, sí existen. Sí existen lentes multifocales, tóricas, con astigmatismos altos, hidrogeles de silicona, sí existen en el mercado, por supuesto que sí. Y también hay algo que no vamos a pasar desapercibido, también existen otros diseños. De repente piensas que, ejemplo, hay lentes que a veces se puedan descentrar por lo irregular que puede ser la córnea. De repente te pudiera servir un lente rígido, un lente híbrido, ¿ok? Pero un lente, yo en esos casos, como les dije, ese tipo de pacientes con astigmatismo tórico, multifocal, hidrogel de silicona, los mando a pedir siempre con materiales con módulo de elasticidad un poco más grande, o sea, un poco más gruesecito, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayudan a enmascarar más los astigmatismos y el lente tiende a posicionarse mucho más en la córnea, ¿ok? Porque si colocamos un lente con módulo de elasticidad muy bajo, al momento del parpadeo puede quedar flexión y al quedar flexión me va a producir astigmatismos residuales. Entonces, siempre me gusta que el lente sea un poco más rígido, una resistencia un poco más elevadita, tampoco tanto, porque me puede producir daños en la superficie, para poder manipular ese tipo de pacientes con esos astigmatismos un poco más exacerbados, ¿sí? Muy buen truco. Muy buen truco. Pues ya está. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y espero que nos veamos muy, muy pronto. Claro que Que sí. pase yo la siguiente diapositiva y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Teima, y gracias a E al cuadrado por todo y a todos, y a todos los auspiciantes. Es un honor poder estar presente. Espero que puedan seguir contando conmigo. Sería un honor para mí poder estar con ustedes. Así que Y para muchísimas nosotros. gracias. Muchas Vale, gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, para despedirnos, bueno, recordaros que el año que viene, bueno, este año que viene, el Fórum de Contactología cumple 18 ediciones, es decir, va a ser la 18ª edición. Estamos aún no sabemos quién va a ser el moderador, quiénes van a ser los que van a dar las ponencias, los conferenciantes, y ahora dentro de 10 minutitos o dentro de 20 minutos se os pasará a todos una encuesta donde os pedimos que respondáis a las preguntas, que una de ellas es si os interesa o os gusta más el formato online o formato mixto, que sea online y que sea también presencial. También qué temas os gustaría que se trataran en las próximas ediciones. O sea que todo lo que queráis lo tenéis en la encuesta que se os va a pasar enseguida. Así que os pido a todos que nos ayudéis a completarla. Y bueno, E al cuadrado es Elisenda Ibáñez y Elizabeth Nogales, que no quieren para nada que digamos sus nombres, pero bueno, yo les doy las gracias porque en estas 4 sesiones han estado detrás ayudándonos a que todo salga bien y, por supuesto, dar las gracias otra vez a los patrocinadores, que sin vosotros todo esto no sería posible. Yo os agradezco muchísimo a todos los que estáis ahí, estáis en Latinoamérica, estáis aquí en España. Agradezco también a las empresas que hayáis contado conmigo y nada, espero que nos veamos muy, muy prontito en la próxima edición del Fórum de Contactología. Así que un abrazo a todos y muchísimas, muchísimas gracias a todos por asistir.